comisión se da cuenta de un oficio del secretario general, mediante el cual comunica que la Sala acordó remitir a esta Comisión de Salud para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que prohíbe condicionar las relaciones laborales a la entrega de información sobre el uso de licencias médicas u otros antecedentes de carácter personal y sancionar la comercialización de datos del seguro de cesantía, correspondiente al boletín 17.704, inicialmente asignado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Un oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de la Comisión en que se le solicitaba recibir a la madre de una menor quien habría sufrido problemas de salud después de ser inoculada con la vacuna Sinovac. Un oficio también del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre el número o cantidad de personas que se encuentran en lista de espera quirúrgica y no quirúrgica en la región de Arica y Parinacota. Un oficio del presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual remite informe de glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del año 2025. Un oficio del gobernador regional de la región de Antofagasta, mediante el cual remite el informe de licencias médicas en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del año 2025. Un oficio también de la Fiscalía Nacional Económica, mediante el cual remite informe de licencias médicas en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del año 2025. Una denuncia previamente remitida al correo de los integrantes de la comisión por parte de la Fundación Dr. Avicena, relativa al caso del estudiante Ángelo Araya de la Universidad de Concepción, quien ha sido víctima de acoso y maltrato en su proceso de formación académica, causando un estado doloroso, denigrante y afectando profundamente su integridad, su autoestima y su derecho a la educación. Y una carta de la directiva del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, asociación gremial, mediante la cual presentan a la comisión los argumentos que consideran pertinentes y que en su concepto justificarían el reconocimiento del profesional psicopedagogo en el Código Sanitario. Eso es todo, presidente. Ya, muchas gracias al secretario. Presidente, me informan que en este momento ha llegado una notificación de un pareo. Lo vamos a revisar. Efectivamente, se procede a notificar en este minuto el pareo para efectos de esta comisión entre los diputados Daniel Lilayú y la diputada Danisa Astudillo. Ok. Esperemos que se recupere. Ya, vamos a preguntar si hay alguna palabra sobre la cuenta. ¿No? Ya. Seguimos. Puntos varios. Diputada Gasmuri, Anita María. Quiero exponer la preocupación que me plantean desde FEMPRUS Valparaíso por la falta de seguridad en el cierre perimetral del Hospital Santo Tomás de Limache, el cual colinda con la calle principal y permite el acceso libre desde el exterior. La situación es especialmente grave debido a la presencia de un jardín infantil ubicado justo en ese cierre. A pesar del riesgo, se ha informado que no existen recursos para abordar el problema. Por tanto, presidente, solicito que se oficie a la directora de Servicio de Salud, doña del Mar Quillota, y al director del hospital para saber cómo se puede avanzar en dar solución a esta problemática. No puede ser que la respuesta es que no se puede hacer nada, digamos, con todo el riesgo que eso significa. En segundo lugar, presidente, les comento que me llegó un correo, ya se mencionó algo en la cuenta, pero quise hacerlo además como punto vario, del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, solicitando que se reconozca formalmente al psicopedagogo en el Código Sanitario, destacando su aporte en equipos de salud, especialmente en el ámbito del aprendizaje, la salud mental y la atención integral. La falta de reconocimiento legal limita su ejercicio profesional y el acceso de la ciudadanía a estos servicios, particularmente en sectores vulnerables. Y en ese sentido, presidente, vuelvo a traer a colación la necesidad de dar una pronta tramitación al proyecto de ley de reforma al Código Sanitario para ver estas y otras profesiones que no están contempladas. Y pregunto seriamente al Ejecutivo, ¿no hay forma de que se retire este proyecto y se presente nuevamente con el texto de la indicación sustitutiva para que se abra nuevamente la posibilidad de que los colegios de las distintas profesiones puedan volver a exponer en esta comisión? Porque lo que nos traba es que ya estamos en discusión particular y no pueden exponer nuevamente. Lo pregunto seriamente, presidente, a ver si el Ejecutivo podría darnos una opinión fundada y firme, digamos, en este sentido. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Se van a enviar los oficios
por usted solicitado. ¿Hay acuerdo de la comisión? Sí. Diputado Lila Yu. Ah, no, perdón. Está primero el... Presidente, aprovecho de saludar por su intermedio al señor ministro de Energía que nos acompaña hoy día y a los colegas de la comisión. Presidente, dos temas. Primero, relevar un punto de prensa que tuvimos hoy día que convocó la colega diputada Gasmuri, donde usted también estuvo presente y creo que es importante insistir hasta el cansancio en qué va a pasar y qué respuesta vamos a tener del Estado y particularmente de la cartera de salud respecto de las personas y sobre todo las que fueron primera línea, presidente, y quedaron con secuelas de COVID. Yo creo que el long COVID, lo que lo hemos padecido, y lo digo por experiencia propia, esto de vivir con dignidad, es una vida acotada y angustiante. Hemos visto casos de personas que quedaron con hipoacusia, enfermeras, con lesiones neuromusculares, que son crónicas además. Y yo creo que, como se dijo en su momento, presidente, de aplausos no se vive. O sea, yo creo que los aplausos no sirven para... Y no solo la primera línea, yo lo menciono porque, bueno, son las personas que uno conoce más de cerca, que son trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero hay miles de personas que están con secuelas y sabemos que hoy día existe suficiente evidencia científica, además, presidente, para relevar otro tema, que es que hay personas que lamentablemente fueron de alguna manera experimentales en el uso de algunas vacunas y hoy día están pagando las consecuencias. Entonces, presidente, pedirle por su intermedio, ojalá conseguir la transversalidad de la comisión y oficiar al Ministerio de Salud para saber qué planes hay, porque la verdad es que con apoyo kinésico no basta, presidente. Y lo segundo, presidente, un tema no menor, manifestar mi preocupación por estos 5 hospitales que ya se sabe que son los que tienen más licencias médicas que están en la mira en la región metropolitana, que involucrarían a más de 800 trabajadores y trabajadoras, y quienes participamos, por ejemplo, de la Comisión Especial Investigadora de Listas de Espera, sabemos el impacto que tiene el ausentismo laboral, la rotación profesional, la recarga de otros profesionales de la salud, y me parece súper preocupante. Entre ellos está el Hospital Sotero del Río, está el Hospital del Carmen, entiendo que está el Hospital Félix Burne, el Hospital Barros Luco, en fin. Quería pedirle por su intermedio, presidente, también, si la comisión tuviera bien, oficiar al Ministerio de Salud para saber si hay una ponencia clara respecto de esta situación que es tan crítica y recabar la información de parte de los servicios correspondientes. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Palma. Vamos a enviar los oficios por el tema del long COVID y el tema de licencias. Y es importante que nos haga llegar los antecedentes extra para poder terminar bien el oficio. ¿Algún problema con que se envíen los oficios? ¿Están de acuerdo? Sí. Acordado. Doctor Lila Yu, Daniel. Estimado colega, presidente. Solamente insistir en ojalá escuchar a la Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata, que pidieron hace algún tiempo atrás la posibilidad que sean escuchados por la comisión, y la verdad es que nada más que eso, hacer acordar. Tengo el antecedente donde llamar, doña Alejandra Macarena Valencia de la Serna. Es importante que lo escuchemos, porque tienen un problema ahí que no están en el GES, cáncer de próstata. ¿Sí? Gracias, doctor. Doctor Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera poner en conocimiento de esta comisión dos situaciones. La primera de ellas es el significativo retraso que ha existido respecto a la llegada de los recursos para que la entidad administradora de atención primaria de salud realicen y ejecuten los incentivos al retiro de los funcionarios que ya están en edad de jubilar. No han habido, lamentablemente, informaciones concretas respecto a cuándo llegarán estos recursos a cada uno de los municipios del país para que ejecuten el pago de los incentivos al retiro. Y que evidentemente es para funcionarios que
muchos de ellos llevan 30 años de servicio en los consultorios de nuestro país y por tanto se merecen que esos recursos lleguen a tiempo para que, por supuesto, puedan jubilarse como corresponde. Y en segundo, y por tanto le pido, presidente, si usted puede recabar el acuerdo para enviar un oficio al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales respecto a la fecha probable en la cual se enviará los recursos a la entidad administradora de atención primaria de salud para que se ejecuten los incentivos al retiro de las comunas de nuestro país. Y en segundo lugar, presidente, lamentablemente en la comuna de Viña del Mar está ocurriendo algo que a mi juicio es totalmente impensado, que es que el municipio de Viña del Mar está proponiendo al Consejo Municipal la rebaja de remuneraciones de funcionarios de atención primaria de salud. Cuestión que va a afectar significativamente a estamentos que ganan muy pocos recursos y en general la atención primaria de salud. Entonces, desde esa perspectiva, presidente, no solamente quería ponerlo en conocimiento de esta comisión, de una cuestión que no sé si existirá algún precedente en Chile de algún municipio que haya bajado remuneraciones a sus trabajadores y sobre todo en atención primaria de salud, donde muchos de ellos estuvieron atendiendo a los pacientes damnificados, estuvieron en la pandemia realizando labores en torno a esto, es decir, personas ampliamente comprometidas. Entonces le quería pedir, presidente, si se podía oficiar al municipio de Viña del Mar, desde esta Comisión de Salud, recabando los antecedentes respecto a esta remuneración que me parece que todo baja de remuneraciones que a mi juicio es del todo impensado, injustificada y claramente contraria a los más mínimos derechos que tiene todo trabajador. Muchas gracias, presidente. Eso es todo oficio. Gracias, diputado. Vamos a enviar sus dos oficios por el tema del incentivo al retiro, su aceleración o fecha probable y pedir cuentas al municipio de Viña del Mar antecedentes respecto a la baja de remuneraciones que eventualmente podría estar ocurriendo en algunos funcionarios de atención primaria. ¿Acordado? Tengo al doctor Romero y la doctora Molina. Buenas tardes a todos y todas, a los compañeros, a los colegas y a los invitados y al ministro de Energía por su intermedio, presidente. He tenido durante estas últimas semanas reunión con mucha gente de mi distrito, conversando sobre todo en el área de la salud, en los principales déficits. Y una de las cosas que siempre me ha preocupado, pero obviamente como que de alguna manera siempre queda en segundo plano, es el tema de la salud oral. La gran cantidad de problemas que manifiestan las personas en términos de salud oral son absolutamente transversales a todos los espacios y yo quisiera oficiar, señor presidente, al Ministerio de Salud para que nos diera cuenta de cuál es el plan para que tiene el Ministerio de Salud en torno a la lista de espera odontológica, que es tremendamente larga, y que si bien sabemos de que hoy día en Chile hay muchos más odontólogos per cápita que lo que teníamos antaño, y tenemos muchos más odontólogos per cápita que lo que incluso están en los promedios de la OCDE y recomendaciones de la OMS, pero aún así lo que no hay son sillones odontológicos, no hay cargos, y muchas veces ni siquiera en los mismos consultorios se atiende, sino que hay que ir a otro lado. En fin, es un problema y creo que como siempre pasa como a segundo plano, porque como es raro que alguien se muera de dolor de muelas o porque se le caen los dientes o por las infecciones incluso, creo que es importante que hoy día tomemos ese tema. Hay universidades como la Universidad de Finisterra que ha presentado un plan que ellos proponen. Yo lo estuve viendo, bueno, se ve interesante, pero a mí me gustaría saber cuál es el plan que tiene el gobierno y en qué medida ese plan de gobierno puede complementarse con aquellas propuestas que están haciendo las universidades.
Gracias, doctora. Vamos a enviar el oficio que usted solicita, entendiendo que es uno de los temas que tiene más capacidad de resolver cualquier gobierno, porque así como los médicos son escasos, los odontólogos no lo son escasos los cargos para ellos dentro del sistema primario, secundario y terciario. Entonces, los especialistas están a la mano y es una estrategia win-win. Ganan porque empleas a especialistas que están fuera del sistema y ganan los pacientes. Así que vamos a enviar ese oficio. Queda la palabra del diputado Romero. Gracias, presidente. A ver, presidente, el día viernes pasado se reunieron en la comuna de Huechurá los alcaldes Maximiliano Luxic, Isabel Valenzuela de Colina, René La Vega Conchalí, Paulina Bobadilla de Quilicura, Agustín Iglesia Independencia, Jonathan Opaso de Lampa, César Mena Tiltil y Fares Jado de Recoleta. Presidente, estos alcaldes están reclamando por la situación sanitaria, el colapso sanitario del Hospital San José, ¿ya? Y muchos de ellos también están reclamando por esta promesa incumplida del Hospital para la zona norte de la región metropolitana, que sigue siendo solamente un proyecto que está en un PowerPoint y no se está hoy día materializando. Presidente, yo no sé qué se puede hacer, porque ya sinceramente nosotros nos hemos juntado con las autoridades del Ministerio de Salud en Colina, a instancias del expresidente de esta comisión, el doctor Lago Marcino. Nos hemos juntado varias veces acá con distintas autoridades, los hemos requerido en el presupuesto. Han venido a explicarnos del 2023 que iba a estar listo. De hecho, en una presentación del 2023 salía que el 2024 iba a estar inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Entonces, la verdad es que esto es como una tomadura de pelo. Yo no sé cómo ayudar a esos alcaldes. Yo aquí a la comisión le pregunto, digamos, ¿cómo podemos hacer para que en el fondo se cumpla de una vez por todas con esta promesa? Incluso no es solamente una promesa, digamos, al viento, hay presupuesto comprometido para eso. Entonces, yo no entiendo si el presupuesto de inversiones del Ministerio de Salud se utiliza como una cuenta de provisión para después redistribuirla o reasignar ese gasto, o en verdad existe la voluntad de llevar adelante estas inversiones. Yo, presidente, mire, yo le quiero manifestar, no sé, la frustración de muchos vecinos de la provincia de Chacabuco que ya no saben qué hacer, porque en realidad, no sé, se habrá que usar constitucionalmente a alguien, no tengo idea cuál es no estoy diciendo con esto que vaya a querer acusar constitucionalmente a la ministra, pero ¿con qué reacciona este gobierno para que en verdad se ponga en serio en estos temas? Y claro, obviamente da para decir, oye, es que el presidente está en una cumbre que no le importa nada, y bueno, uno puede decir muchas cosas, ¿ya? Pero lo concreto es que tampoco le aporta nada porque los vecinos no tienen el hospital, ¿ya? Y eso también quiero ser bastante responsable de lo que digo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo, más que hacer el reclamo, quiero decirle por esta vía y en esta instancia, en esta comisión, a estos alcaldes que no son de mi color político todos, salvo uno que lo apoyamos pero es independiente, pero que son de todos los colores políticos, que necesitamos que el gobierno se ponga las pilas en esto, que nos dé una respuesta. Yo hice una intervención ahora a la hora del incidente y pedí varios oficios para que en verdad haya un responsable. Y la verdad es que ese responsable nos venga a la cara acá, sea en esta legislatura o ya, yo creo que ya en la siguiente. Pero en lo que está pasando hoy día en la provincia de Chacabuco y para los habitantes de todas estas comunas es verdaderamente, yo creo que ya es una crueldad, presidente. O sea, definitivamente es una crueldad el trato indigno que tiene gran parte de la población de la región metropolitana, especialmente de las comunas que ya mencioné, presidente. Y lo segundo, presidente, es que cuando venía para acá me llegó un WhatsApp de unas asociaciones, voy a leerla porque que están relacionadas, son gremios del CEREMI Salud de la región metropolitana, que AFASAM, FENFUSAP, AFUSAREMI, que nos quieren extender una invitación, no sé si le llegó a usted, presidente, a visitar el nuevo edificio institucional de la CEREMI de Salud, que proyecta trasladarse próximamente. Ellos están muy preocupados porque este proceso está llevando a cabo en forma extremadamente apresurada, comprometiendo un contrato de arrendamiento por 10 años sin que el inmueble cumpla actualmente con las condiciones mínimas necesarias para un adecuado ambiente laboral, ni con los estándares exigidos en materia de privacidad de los funcionarios, ni el cumplimiento del decreto supremo número 534 del Ministerio de Salud. Dicen que es más alarmante aún, es que les han dicho que estas deficiencias se irán mejorando en el camino. Para ellos dicen que resulta inaceptable para un edificio nuevo y una administración saliente. La nueva administración no puede hacerse cargo de subsanar problemas graves de infraestructura, operatividad de recién asumido el cargo. Hablan de problemas que tenga el edificio. Yo no sé, presidente, si esa invitación la recibieron. Yo, por lo menos, tal vez, no sé si oficiara al CEREMI de Salud para que informe si efectivamente hay algún problema con este edificio y tal vez, a lo mejor, no sé si
si no hacen la invitación formal, poder concurrir con la Comisión de Salud o algunos diputados que esta comisión determine, digamos, enviar como en comisión de servicio en representación de la comisión. Pero yo creo que es importante escuchar esto. Cuando lo vi, al menos me pareció importante hacerlo presente en esta comisión para que podamos tomar carta en el asunto y no nos encontremos con hechos consumados. Especialmente yo como abogado he ido teniendo un contrato de arrendamiento a 10 años y con mayor razón si no cumple condiciones sanitarias para los lugares de trabajo. Eso, presidente. Gracias, diputado Agustín Romero. Un oficio entonces por la situación del Hospital San José, pero ¿cuál es la proyección respecto de la toma de decisiones de un terreno? Que eso creo que ha ido variando. ¿Y cuál es el cronograma que se tiene respecto a ese proyecto? Una definición, pinchar la aceituna, como y el otro es respecto del edificio en arriendo para la FENFUSAP, para la Seremi de Salud, de la RM. Ya. Ok. Vamos. De acuerdo. ¿Alguien más de varios? Doctor Rey. Gracias, presidente. Presidente, hace unos días atrás tomé contacto con unas semanas, con una dirigente de Curicó, esta es la Gaete Molina, que fue diagnosticada con una insuficiencia cardíaca con FEBI producida descompensada, a quien tenían que someterlas a un trasplante de marcapaso hace algunas días o semanas atrás, y ella nos contó que aquí viene lo grave del asunto. Es temprano, a primera hora en el hospital de Curicó, la tuvieron toda la mañana en el hospital y cerca de las 13 horas sale el médico con su mochila y dice que no hay insumos, que no puede proceder a la cirugía de trasplante. Y por lo tanto, presidente, entenderá que esta situación ya veníamos con algunos temas de suspensión de cirugía que han reconocido a nivel nacional producto de la falta de insumos de los establecimientos de salud, y por lo tanto, debido a esta situación, me gustaría que pudiéramos oficiar, no solamente por este caso, que hay que incluirlo, sino que solicitar al Servicio de Salud de la región del Maule, al Ministerio de Salud, que nos puedan informar cuáles y cuántas son y los motivos de la suspensión de cirugías que hay a nivel nacional. Esto es un hecho preocupante, son situaciones de riesgo para personas que están con una situación de salud bastante complicada y que este tipo de trasplantes pueden prolongarle la vida, y por lo tanto estamos ante situaciones extremas que nos gustaría poder aclarar. Entonces, si es posible, por su venia, presidente, puede solicitar esta información al Ministerio de Salud. Eso es. Muchas gracias. Gracias, diputado Hugo Rey. Y qué bueno que está impecable después de la cirugía. Impecable, sí. Entonces el oficio iría solicitando la información respecto de los insumos y problemas que ha tenido con ellos el Hospital de Curicó para operaciones complejas. Marcapaso. Ya, acordado. Diputado Celis. Gracias, presidente. Veo que el mouse aquí no está, o está escondido. Está acá. Ah, la modernidad. No, pero me la agarré. Ah, perfecto. Gracias. Ya. Muchas gracias, colega. No, está bien. Presidente, quería solicitar la información sobre la actual situación del Hospital de Quintero. A ver, el Hospital de Quintero se encuentra actualmente en la etapa de estudio de preinversión hospitalaria. Está paralizado hace más de 2 años en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota,
sin avance alguno. Recordemos que hoy día existe un hospital, el Adriano Cauciño, que no da abasto para cubrir las necesidades de la comunidad. Existe un estudio preinversional para este nuevo hospital. Está con retrasos que son importantes, lo que por cierto genera una preocupación en la comunidad. Este proyecto de nuevo hospital busca ampliar la cartera de prestaciones, incluyendo atención médica especializada, telemedicina, hospitalización domiciliaria, tecnología de punta, la construcción de un nuevo centro de salud, mejora la calidad de vida, etcétera. Pero mi preocupación es que hay un avance que se prometió y hay un retraso que es evidente. Y por lo mismo, lo que solicito en específico es en qué etapa o en qué fase se encuentra el estudio de preinversión hospitalaria, que es lo básico, para iniciar la construcción de un hospital. Y hace poco salió la ministra o el subsecretario anunciando y apuntando a un cartel que en un lugar de Quintero se iba a levantar un nuevo hospital. Y yo creo que lo peor en la vida es ilusionar a las personas de un lugar que se va a levantar un recinto de salud cuando ni siquiera se ha avanzado en el estudio de una preinversión hospitalaria. Entonces, quiero que me manden todos los antecedentes para yo decirle a la gente de Quintero cuál es la verdad. Y con eso, para el presupuesto 2026, poder inyectar los recursos que son necesarios para que eso se haga realidad. Esto es una crítica constructiva, propositiva, pero transparente. Y lo segundo... Perdón. Ahí no está bien, ahí está. Y lo segundo, presidente, que va más o menos en la misma línea, es el tema del hospital Van Buren. Y aquí quiero avanzar, y aquí el diputado Lago Marcino maneja bastante bien el tema, sobre en qué va el detalle de los terrenos a adquirir. La información que yo tengo es que había una suma de dinero comprometida, que era la adquisición de 2 terrenos ubicados frente a la unidad de emergencia infantil, pero aquello hasta el día de hoy está absolutamente paralizado. Entonces, quiero que me informen en qué va la adquisición de estos 2 terrenos, cuyo compromiso, al menos así lo había anunciado en ese entonces el subsecretario de redes asistenciales, el subsecretario Salgado, que venía a avanzar en el proyecto de un nuevo hospital para Valparaíso mediante una solución mixta que contemplaba la adquisición de 2 terrenos privados y se había incluido en la ley de presupuesto del año 2025 para su compra, y también está la palabra del ministro de Hacienda. Yo sé que en eso participó activamente el diputado Lago Marcino, pero eran más de 10.000 millones de pesos para la adquisición de estos 2 terrenos, pero hasta ahora el avance ha sido nulo y me gustaría que se me pudiese informar sobre lo mismo. Reitero, si falta dinero, yo soy el primero en sumarme para poder incluirlo en el presupuesto 2026. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Sobre el punto... Me sumo al requerimiento del diputado Celis por su intermedio, presidente, y solamente quería agregar algo de información al respecto. Efectivamente, son 10.000 millones contemplada la ley de presupuesto para la adquisición de 2 terrenos frente a la urgencia infantil del hospital Carlos Van Buren para avanzar con el proyecto de reposición del hospital. Las tasaciones en el servicio de salud tengo entendido que fueron realizadas. Hay una consulta a Contraloría respecto al procedimiento para adquirirlos, que desconozco si habrá sido respondida o no a esta altura, de Contraloría Regional de Valparaíso. Y hay una dificultad que se estaba evaluando cómo poder resolverla respecto al plano regulador, si es que se requiere el inicio de la modificación, no la modificación completa, antes de obtener el RS respecto a la cabida del mismo espacio.
Obviamente es una necesidad real, concreta, y esperemos que efectivamente se concrete, no teniendo que recabar más recursos para el año 2026, sino que se logre este año 2025, porque realmente es insostenible la situación del hospital, y me sumo, presidente, a todo lo que ha dicho el diputado Celis por su intermedio. Gracias, diputado. Entonces, un oficio para solicitar información acerca del EPH, de Quinteros, y el otro es sobre los terrenos, adquirir el cumplimiento de la adquisición de los terrenos para la construcción del Hospital Van Buren. La ampliación. ¿Acordado? Ya. Bueno, sin haber más varios, vamos a pasar ahora. Nuestro aforo es 45, ¿sí? Sí. Sí, tenemos que ordenarnos ya. Vamos a continuar la discusión entonces en esta sesión, la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia, boletín 16.137/11, y para ello se ha invitado a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que se excusó o viene. ¿Se excusó? Está preparando la cuenta pública. Está rumbo a para acá. El ministro de Energía, Diego Pardo, ¿cómo está, ministro? Junto con sus asesores. ¿Y a quién va a partir? ¿Partimos? Sí, explica. Diputado. Gracias, presidente. Presidente, quería poner en conocimiento suyo y de la comisión que hemos generado un espacio de trabajo con el Ministerio de Energía en el afán de perfeccionar esta propuesta de mi autoría, y hemos llegado a algunos acuerdos y quería plantearlos en el seno de la comisión, aunque tengo entendido que el ministro también tenía alguna intervención preparada que tal vez sería importante escucharla antes, presidente, para después darle paso a esta propuesta consensuada con el Ejecutivo. Gracias, presidente. Estimado ministro. Señor presidente, buenas tardes. Saludar por su intermedio a las señoras diputadas, señores diputados. No, señor presidente, saludar a la... Como mencionaba el diputado Palma, efectivamente, y con varios de los asesores de la comisión, hemos estado analizando el contenido del proyecto y la propuesta que buscamos hacerle, porque recordarán que llevamos algunas semanas discutiendo este proyecto y si bien hay una convergencia, yo diría, general sobre la necesidad de un proyecto de esta naturaleza, entendiendo que el registro que hoy día existe no cubre a la totalidad del universo beneficiario, que es posible mejorar esos registros administrativos que hoy día están en poder de las distribuidoras eléctricas, y que también es necesario mejorar las normas que aseguran la continuidad de este suministro. Ocurren dos dificultades, una más bien, digamos, del diseño estructural de nuestras políticas públicas. El primero de ellos es que el registro de pacientes electrodependientes está asociado a un RUT y las cuentas de la luz están asociadas a un número de cliente o a un medidor. Esas, por lo tanto, no coinciden automáticamente, hay que hacer un cruce de datos, y a su vez ese cruce de datos tiene que mantenerse actualizado en el tiempo, porque la gente puede moverse de casa
y en particular los pacientes electrodependientes, y es una realidad que ha sido hecha ver por varios de los diputados y diputadas que tienen hoy al Congreso, muchas veces tienen más de un cuidador y por lo tanto tienen que viajar dentro de su día a día, estar un tiempo en una casa, otro tiempo en otra casa, y ahí tenemos dos números distintos y es necesario conciliar toda esa información. Sí. Entonces eso es lo primero. Una parte de los beneficiarios están asociados en RUT, la cuenta de la luz está asociada a un número de clientes, ese cruce de datos hay que hacerlo y mantenerlo actualizado. Lo segundo es que la información sobre la pertenencia al registro de electrodependientes es parte de la información reservada que tienen los pacientes porque responde a información sobre una situación médica que los afecte, por lo tanto está sujeto a los privilegios y confidencialidades propios de ese tipo de información, por lo tanto su consentimiento para ser incorporados al registro es necesario y su consentimiento para la actualización también es necesario. Entonces esos dos problemas estructurales tenemos. Hay que encontrar una manera de resolverlo y estamos trabajando en ello. Y lo segundo, durante las discusiones también nos hemos encontrado con la necesidad de incorporar facultades en organismos públicos. Y todo lo que tiene que ver con las atribuciones, facultades de un servicio público, la determinación de eso es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, han ocurrido ambas cosas. Entonces, entendiendo que obviamente esta es una moción liderada por parlamentarios y reconociendo, ese liderazgo, es necesario también avanzar a través de una indicación sustitutiva del Ejecutivo que se haga cargo de todas estas dificultades y también porque por un asunto práctico, cuando hemos empezado a introducir cambios, la discusión se hace muy lenta porque tenemos que recabar la unanimidad de los parlamentarios de la comisión para poder ir cambiando partes del texto. Así que desde esa perspectiva, la sugerencia que es que se acuerde que esto tenga una segunda revisión en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en la cual nosotros vamos a presentar una indicación sustitutiva que recoge, y es importante dejar establecidos aquí también para la historia de la ley, los principios que hemos consensuado con los distintos asesores de los diputados y diputadas, que son, el primero, es que la obligación de las empresas que llevan este registro de actualizar y mantenerlo actualizado, de tal manera de, si hay dos domicilios, esos dos domicilios haya una superposición más genuina entre la realidad en los hechos y la realidad que busca reflejar el registro. Lo segundo, simplificar dentro de varios procesos de tal manera de que la carga que hoy día está en las familias de pacientes electrodependientes sea menor y sea más sencillo, entendiendo que su consentimiento es importante porque se trata de información relativa a diagnósticos médicos y por lo tanto sujeta a un estatuto jurídico especial, pero simplificarlo, entendiendo que el consentimiento juega un rol importante, y finalmente asegurar la garantía de suficiencia del insumo requerido para el dispositivo correspondiente. ¿Sí? Aquí la obligación tiene que ser que los dispositivos que buscan preservar la vida del paciente electrodependiente se mantengan funcionando. Y eso tiene que quedar con meridiana claridad en las obligaciones que vamos a establecer. Entonces, sobre la base de estos principios, teniendo en cuenta, lo ya trabajado, la propuesta del Ejecutivo es indicar de manera sustitutiva en la siguiente tramitación, por lo cual solicitaríamos que se adopte el acuerdo de que la siguiente comisión que revise este proyecto sea la Comisión de Energía. Eso, señor presidente. Muchas gracias. A ver, diputado Palma. Sí, gracias, presidente. Agradecer la intervención del señor ministro Pardo. Efectivamente, en atención a las consideraciones que ha tenido el ministerio, también se ha conversado con el equipo del diputado Romero, que
que había presentado algunas indicaciones y que él estaría dispuesto a bajarlas. La solicitud que quiero hacerle, presidente, es que los artículos desde el número 3 y en sucesivo sean rechazados y pedirle que se gestione a través de la reunión de comité, que se acepte que este proyecto pase a la Comisión de Energía para que efectivamente se concrete esta indicación sustitutiva del Ejecutivo, que mejoraría la propuesta y pondría atención en aquellos aspectos que requieren del concurso del Ejecutivo. Y por lo demás, eso permitiría darle mayor celeridad a este trámite, no obstante con las consideraciones que son de público conocimiento, que han sido arrojadas, por ejemplo, con la Comisión Especial Investigadora, que se abocó al megacorte de 25F pasado, con consecuencias en varios casos fatales, o el corte que tuvimos en el vendaval que hubo en agosto del año recién pasado. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputada Arce, tenía... Sí. Gracias, presidente. Sobre el punto, a mí me gustaría consultar por su intermedio al ministro cuando él dice que se habló con algunos diputados de esta comisión. ¿Cuál fue la discriminación que hicieron para hablar con algunos o con otros? Lo digo porque yo pertenezco a esta comisión hace varias semanas y yo también tengo indicaciones. A mí no se me acercó nadie me dijo que había un acuerdo. Segundo, para el tema de llevar o no la discusión en esta comisión, ¿le preguntaron a las organizaciones de electrodependientes, por ejemplo? ¿O fue un acuerdo acá del Congreso, a puerta cerrada, entre algunos diputados? Pero lo que estoy preguntando, presidente, ¿se le informó, se le consultó a las organizaciones que son, por lo demás, los más interesados en este proyecto, pero también quienes han llevado a cabo varias de las mociones? Tercero, cuando se dice acá que el problema es como que cuando hay una modificación dentro de la misma indicaciones o artículos, hay que llegar a un acuerdo entre todos nosotros y eso podría... ¿Y no se hace lo mismo en el Senado? ¿Por qué estamos tan apurados? Siento que me perdí de algo. Entonces, yo quiero hacer... Pero sí, y por lo mismo, presidente, si me permiten terminar mi alocución, si ahora el Ejecutivo está tan dispuesto a poner una indicación sustitutiva, ¿por qué no lo hizo a tiempo, cuando era el periodo de indicaciones? Porque si llevan tanto tiempo discutiendo esto, ¿por qué no existió esa voluntad desde un comienzo? Yo al menos, presidente, no sé cuál es reglamentariamente cómo se debe hacer, pero yo no estoy de acuerdo. Gracias, diputada. Diputado Romero. A ver, presidente, yo creo que para nadie es un misterio que con el diputado Palma tenemos una galaxia de diferencia, pero claro, galaxias de diferencia política. Pero ¿sabe qué pasa? Que efectivamente nosotros nos tomamos con un inconveniente técnico, que lo conversamos con el ministro, y la verdad es que la idea es que este proyecto de alguna manera tenga una viabilidad, más que votarlo en contra en la sala, ¿ya? Tiene problemas técnicos que incluso el propio gobierno los ha levantado. Entonces, yo creo que a lo mejor, tal vez se podría haber conversado con todos, pero la solución que tratamos de ver acá es básicamente llevarlo a la Comisión de Energía de manera tal de que se tramite, se llenen estos vacíos, se complemente la legislación y podamos tener un proyecto. Porque lo más fácil sería a lo mejor, claro, votar las indicaciones y finalmente que este proyecto saliera mal y finalmente se rechace en sala. Y eso sería, yo creo que más malo para los electrodependientes, que al final yo entiendo que es la legítima aspiración que tiene el doctor Palma. Entonces, acá no hay ninguna doble intención más allá de en verdad de hacer viable este proyecto. Por eso yo digo de frente que para nada hemos tenido la intención de dejar fuera a ningún parlamentario, sino que muy por el contrario creo que es la que se nos ocurrió, digamos, como una forma de darle viabilidad. Yo no tengo ninguna cercanía con el Ejecutivo, se lo digo sinceramente, pero creo sí que en este caso en particular hay aspectos técnicos que me vale la pena considerar de parte del ministro y de parte del Ministerio de Salud. Eso fue lo que me motivó y lo quiero dejar claro en esta comisión, presidente. Muchas gracias. Doctor Lilayú, después el ministro. Yo ahí, señor presidente, por intermedio suyo, yo creo que aquí no es un problema de tener mayor cercanía y no cercanía con el
el diputado que estamos hablando de cosas técnicas y realmente tiene razón la diputada. Yo creo que hay que reconocer de que en este momento debe ser un poco socializado, esa palabra es muy buena, socializado. No estamos, tampoco tengo mucha cercanía con la social, pero creo que hay que socializar evidentemente con nosotros. ¿Verdad? Creo que el proyecto, también tengo una opinión, es insalvable. ¿Verdad? Así como está, es insalvable, vamos a seguir discutiendo y creo que este es un problema técnico y es un problema de energía. Yo creo que yo estoy de acuerdo con cambiar ¿cierto? Este tema tiene que ver la energía y solucionarlo desde el punto de vista técnico. Esto no es una cosa política, yo diría que ya pasó la parte de salud. Todos estamos de acuerdo que el tema que estamos hablando y no es tampoco no es política, no es una cosa médica, mira lo que voy a decir, no es médico, es una cosa técnica. Esa es mi opinión. Pero creo que debe haberse conversado no con un solamente diputado, sino con varios que también estuvimos aportando ideas o discutiendo ideas sobre este tema. Ya, muchas gracias. Yo tampoco fui consultado por el proyecto, pero encuentro razonable las mejoras que plantea el ministerio, porque si no vamos a tener que rechazarlo y se va a rechazar en sala y nadie gana. Diputada Gasmuri, antes del ministro, por favor. Solo para que después yo, presidente, yo estoy de acuerdo, entiendo las razones de fondo y por lo tanto estoy de acuerdo a que se haga lo que se ha sugerido. No puedo dejar de observar de que nuevamente una desprolijidad esto del Ejecutivo, ¿ah? De que esto tendría que ser en otro momento, en otro tiempo. Entonces yo pediría de verdad que mejoren sus protocolos para intervenir en los proyectos, porque esta no es la primera vez, en otras comisiones también pasa. Entonces uno se queda confiando en la sustitutiva, que pues cuando llega no tiene lo que uno pensaba que tenía, porque no se ha consensuado, no se ha avisado. Entonces yo pediría, por su intermedio, presidente, más rigor, entendiendo el fondo y entendiendo que a lo que todos nos interesa es que el proyecto sea viable, que le sirva a las personas electrodependientes, ese es el objetivo. Pero el chasconeo del proceso yo creo que tenemos que empezar a corregir la forma de trabajar. Muchas gracias, presidente. Ministro. La doctora Cordero, perdón. Diputado Celis, perdón. Sí, presidente, a ver, yo creo que hay un tema aquí que no es menor. Hay un informe de la Corte Suprema que señala que este proyecto de ley sería inconstitucional. Entonces, esto ya va mucho más allá de las indicaciones de la moción de este proyecto de ley, que escapa de la opinión de cada uno de los diputados y de las diputadas. Entonces, si de verdad queríamos que este proyecto fuera ejecutable, como incluso advierte el propio informe de la Corte Suprema al decir que era imposible de poder ejecutar por una serie de fundamentos jurídicos que, reitero, dice que era absolutamente inconstitucional, la única manera de salvarlo era justamente lo que se está señalando aquí. Entonces yo quiero dejar súper en claro, aquí no se trata de conversaciones entre cuatro paredes, ni entre amistades del Ejecutivo con algunos parlamentarios, no. Se trata de sentido común, de criterio y de un tema netamente jurídico. La Corte Suprema fue la que en un informe lapidario advierte que este proyecto de ley es inconstitucional y si queremos de verdad que la gente electrodependiente tenga un proyecto de ley que les garantice este derecho, hay que hacer las cosas bien. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celis. Ministro. Sí, señor presidente, por su intermedio, yo entiendo lo que plantea tanto la diputada Arce como la diputada Gasmuri. Yo esta es mi tercera sesión asistiendo. A mí me empezaron a invitar por este proyecto, por esta moción, hace 3 sesiones, desde que tampoco, digamos, no es la sesión a la que usualmente voy. Los que me conocen de energía saben que con aquellos que participan en la Comisión de Energía tenemos un diálogo fluido y permanente. En el caso de la diputada Arce, creo que no estaba la última sesión donde tomamos el acuerdo de hacer este grupo de trabajo. La vamos a incluir en lo sucesivo para recoger sus puntos de vista. Les pido excusas por no haberla incluido antes. Obviamente la idea es que la invitación sustitutiva refleje el consenso
que tiene la comisión y lo mismo con la diputada Mori. No hay intención de dejar ninguna opinión afuera, sino más bien al contrario. Así que seguiremos trabajando con los asesores que las diputadas nos hagan llegar. Gracias, ministro. Bueno, entonces la solicitud, y de acuerdo a lo que se ha conversado, es que la indicación sustitutiva del Ejecutivo sea en la Comisión de Energía, y para eso se solicita rechazar desde el artículo 3 en adelante, y que solicitemos que en el comité, por unanimidad o por mayoría en el comité, se traslade hacia la Comisión de Energía una vez terminado la tramitación en esta. Ya, entonces vamos a partir por tomar el acuerdo de enviar a Energía una vez que hagamos la tramitación total. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No? Votemos. Ah, ya. Vamos a votar entonces. El traslado de energía una vez terminado. ¿Quiere una aclaración el doctor Vilayo? ¿Está sintiendo fluido? El traslado, la solicitud de traslado a energía una vez terminada la tramitación. Diputado Lilayu estaba pareado. No puede votar. ¿Por qué no puede votar? Está pareado. Está pareado. Vamos a cancelar y vamos a votar de nuevo. Vamos a votar de nuevo. No. Vamos a votar de nuevo. El resultado de la votación, presidente, fue acordado por 9 votos a favor y 1 en contra. Se elaborará en consecuencia un oficio a nombre de la comisión solicitando a los comités parlamentarios el traslado del proyecto una vez aprobado o despachado por la Comisión de Salud. Vamos a ir a la página 2. Señor secretario, ahí usted nos dice el punto 3 y de ahí deberíamos rechazar. Se solicita que rechacemos de ahí en adelante. Hagamos una sola votación económica, por favor. Ya. Presidente, efectivamente, si el acuerdo o el principio de acuerdo es el del rechazo íntegro de lo que queda del articulado, se puede efectivamente someter a una indicación única los restantes números del artículo único, y de rechazarse el total de este articulado, de lo que queda del articulado, las indicaciones al mismo pierden todo sentido, no es necesario someterlas a votación, no quedan en el aire y no son pertinentes votarlas. Por lo tanto, si le parece, se somete a votación los numerales 3, 4, no los voy a leer, pero por lo menos los vamos a identificar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y las disposiciones primera y segunda transitoria del artículo único del proyecto de ley, y recordarles
para que tengamos claridad también, que previamente han sido aprobados los numerales 1 y 2 de este artículo único. Es decir, el proyecto se reduce a un artículo único con numerales 1 y 2. Procedemos entonces, comisión, diputados, a una votación única de los numerales 3 al final y de las dos disposiciones transitorias. En votación. Cerrada la votación, presidente. El artículo único, los restantes numerales del artículo único, como expresábamos, desde su numeral 3 al numeral 8 y las dos disposiciones transitorias del proyecto quedan rechazadas en consecuencia y se despacha el proyecto en su totalidad. Perdón, no he dicho el resultado, por un voto a favor y 8 en contra, presidente. Muchas gracias, ministro, por asistir. Y nos vemos en energía. Sí, nos vemos en energía. Fueron muchas veces temáticos, templados, Vamos a hacer una pausa de 3 minutos, 5 minutos, para el cambio de proyecto. Bueno, vamos a continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica el boletín 17.397. Para ello está con nosotros el Superintendente de Salud, don Víctor Torres, con su equipo. Y entiendo que tuvieron finalmente la reunión con los asesores para ponerse de acuerdo en los temas que quedaron pendientes respecto al proyecto de ley y terminar de avanzar y tomar un punto de acuerdo sobre ello. ¿Podría contarnos quién va a hablar? El asesor jurídico. Muy bien. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los honorables diputados. Efectivamente, como usted anticipaba, en el día de ayer, lunes, tuvimos reunión de asesores en donde terminamos de ver el proyecto por completo. En el fondo vimos todos aquellos artículos que faltaban por votarse. A veces que surgía algún tema quizás más complejo. La verdad que al menos en la reunión de asesores no saltó ningún tema especialmente complejo. Por lo tanto, lo que pudimos acordar es proponerle a ustedes, obviamente, seguir con la discusión en el orden en que vamos, que se voten los numerales, el número 28 el número del artículo primero que está pendiente y el artículo segundo, en fin. Y los temas que quedarían pendientes son a grandes rasgos dos, que tienen que ver con el Consejo Consultivo y la regla del árbitro arbitrador. Esos serían los dos grandes temas. Para esos dos temas, para el Consejo Consultivo, nos vamos a juntar los asesores el jueves. Entonces, cada uno de los asesores tiene la misión de juntarse, por supuesto, con ustedes para reunir cuáles son las opiniones que ustedes tienen o las sugerencias, las inquietudes que tienen respecto al Consejo para la reunión del jueves. Y el viernes nos juntaríamos también nosotros para ver el otro tema pendiente, que es lo del árbitro arbitrado. Si todo va bien, en la semana distrital, que es la siguiente, nosotros ya podríamos tramitar las indicaciones, las firmas, para tenerlas listas a la semana después de la distrital. Ese sería el cronograma que acordamos ayer entre asesores, que les proponemos a ustedes, honorables diputados. Gracias.
ahí es importante la asistencia y la participación de los asesores para que se llegue a un buen consenso sobre las dudas que tenían, que no eran muchas en realidad, eran algunas palabras, algunos alcances respecto del Consejo Consultivo y del rol de árbitro-arbitrador también eran algunos alcances, y quizás ahí bastaba también tener los antecedentes de otras superintendencias donde también se actúa como árbitro-arbitrador, y tener esa claridad, porque a veces no tenemos la claridad como actúan otras superintendencias, por ser esta una comisión muy cerrada a lo sanitario. Pero hay que garantizar entonces la participación de todos los asesores y asesoras que estén disponibles y una hora en que también puedan trabajar en conjunto y sacar un buen texto. Entonces hoy día partiríamos con el numeral 28. Sí. Así es, presidente. Procedemos entonces a continuar la votación con el numeral 28, que es el último número o numeral del artículo primero del proyecto, que dice: reemplázase el inciso segundo del artículo 220 por el siguiente. El artículo 220 de la ley vigente relativa al incumplimiento por parte de las instituciones de las obligaciones que les impone la ley, instrucciones en general, aplicación, resoluciones y dictámenes que pronuncie la superintendencia, que será sancionado por esta con amonestaciones o multas a beneficio fiscal sin perjuicio de la cancelación del registro. El inciso segundo vigente dice: las multas a que se refiere el inciso anterior no podrán exceder de 1.000 unidades de fomento. En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de una misma naturaleza, dentro de un periodo de 12 meses podrá aplicarse una multa de hasta 4 veces el monto máximo antes expresado. El proyecto propone reemplazar ese texto por el siguiente: las multas a que se refiere el inciso anterior no podrán exceder de 10.000 unidades tributarias mensuales y se aplicarán de conformidad a los párrafos tercero del título tercero y el título quinto del capítulo séptimo del libro primero de la presente ley. Ahí hay una referencia normativa, presidente. Hay una indicación del diputado Lilayú relativa al monto o cuantía de la multa, y él propone reemplazar la expresión 10.000 que contiene el proyecto de ley por 2.500, con lo que rebaja el monto de la multa. Diputado Lilayú. De sanciones, me gustaría saber en qué otro régimen sancionatorio se centró el Ejecutivo para establecer los máximos de las multas, que se le podrán aplicar a los prestadores. La palabra el Ejecutivo. Gracias, presidente. A ver, primero, para aclarar, este proyecto de ley, en muchos sentidos, moderniza la regulación de la superintendencia y establece una regulación más detallada de todos los procesos sancionatorios de las cuales está facultada esta intendencia. Dentro de esos elementos que se modernizan, se especifica de mucho mejor forma las infracciones que pueden cometer las entidades fiscalizadas y sus sanciones. Y eso está en los distintos artículos que han sido votados en las distintas sesiones. Este artículo 20 es más que nada, el artículo 220, perdón, del DFL, que se está modificando por este numeral 28, es una norma, digámoslo así, más de cierre que una norma propiamente que regule las infracciones y la sanción que corresponde, porque eso ya está en el resto del articulado. Esto es lo que viene a poner, insisto, cuando me refiero a una norma de cierre, es como una norma de clausura del tipo, sin perjuicio de todo lo dicho en los artículos anteriores, la multa en ningún caso podrá ser superior a estas 10.000 unidades tributarias. ¿Por qué digo esto? Para también dar cuenta de la indicación del diputado Lilayú. Por ejemplo, nosotros en la ley ya existe un artículo y hay otros ya aprobados que establecen multas de 10.000 unidades tributarias que se pueden elevar hasta 4 veces, si recordarán, en caso de que la infracción sea reiterada. ¿Okay? Si uno tomase la indicación del diputado Lilayú, esa regla ya aprobada no se podría aplicar porque resulta que está poniendo como tope 2.500.
en circunstancias que si se sancionó con 1.000 y hay reiteración de la conducta, la ley ya habilita a elevarlo hasta 4 veces. Entonces, ahí habría una discrepancia. En donde, insisto, esto es una norma de clausura del ordenamiento en el DFL para evitar cualquier multa superior a ese monto. Doctor Torres, superintendente. Gracias, presidente. Es para responder otra parte de la duda que planteó el doctor Lilayú sobre qué otros organismos fiscalizadores tenían topes similares. Tenemos medio ambiente con 10.000 UTM, tenemos la CMF con 15.000 UTM, tenemos educación superior con 10.000 UTM, pensiones 15.000 UTM, la SEC con 10.000 UTA, bastante más, y eso en términos generales que son las que tienen o valores similares o incluso superiores a los que estamos colocando. Gracias, superintendente. ¿El doctor Lilayú? Hacer la explicación y bueno, nosotros estamos dispuestos a retirarlo, obviamente. Estamos de acuerdo. Gracias, doctor Lilayú. Agustín Romero, diputado. Ya, muy bien. Presidente, sometemos entonces a votación el numeral 28 del proyecto de ley en su versión original. Concluida la votación, presidente, fue aprobado el numeral 28 por 6 votos a favor, ningún voto en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Pasamos en consecuencia al artículo 2 del proyecto de ley, que está en la página 40 del comparado. Este proyecto que fortalece la superintendencia y modifica diversas normas. El artículo 1, que se acaba de concluir, modificó normas del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud. Y este artículo 2 modifica la ley 20.584. Introduce en la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación vinculadas a su atención de salud, las siguientes modificaciones. Vamos a proceder, presidente, a votar por numeral, no así el encabezado del artículo 2, que a mi juicio no tiene sentido alguno votar el encabezado. No. Vamos a pronunciarnos respecto de los numerales. Número 1 de este artículo 2. Agrega en el artículo 4 de esta ley, reitero que es la que establece los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Agrega en este artículo 4, a continuación del inciso 2, el siguiente inciso 3 nuevo. Le doy lectura, presidente, al artículo 4 tal como está para entender en el contexto el inciso que se le agrega. Artículo 4 vigente dice: toda persona tiene derecho a que, en el marco de la atención de salud que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales cumplan las normas vigentes en el país y con los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud, referentes a materias tales como infecciones intrahospitalarias, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud y en general, todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente aceptadas. Adicionalmente, toda persona o quien la represente tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que aquel haya ocasionado. Las normas y protocolos a que se refiere el inciso 1 serán aprobados por resolución del Ministerio de Salud publicada en el Diario Oficial y deberán ser permanentemente revisados y actualizados de acuerdo a la evidencia científica disponible. Y se le agrega el siguiente inciso 3. Todos los prestadores institucionales deberán contar con un funcionario al que se le encargue formalmente la función de supervisar
de supervisión de la calidad de sus procesos y de velar por el respeto a los derechos de las personas que se atienden en el establecimiento asistencial. Con tal fin, los reglamentos de autorización sanitaria respectivos podrán asignarle funciones específicas. Carece de indicaciones este numeral, presidente. Natalia, de Superintendencia. Ahí sí. Bueno, esto se refiere al encargado de calidad, que hoy día existe. Sin embargo, esta norma lo que hace es elevarlo a un rango legal, el encargado de calidad. Lo deja en la ley, ya que no siempre los prestadores cumplen con la obligación de tenerlo, porque el rango de la norma es menor a la ley. Entonces, esto lo hace mayormente exigible. Además que le da la posibilidad que mediante reglamento y otros instrumentos poderle asignar funciones más específicas. Esa es la utilidad que tiene esta norma. Ya, lo ponemos en votación entonces. Concluida la votación, presidente, numeral 1 del artículo 2 ha sido aprobado por la unanimidad de 8 votos a favor. Aprobado entonces. Pasamos enseguida a la página 43 del comparado, al numeral 2. Este numeral 2 modifica el artículo 13 de la Ley de Derechos de los Pacientes y le agrega un inciso octavo, o final. Le daré lectura, presidente, al artículo vigente. Artículo 13. Los prestadores deberán conservar la ficha clínica por un periodo de al menos 15 años. Asimismo, serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, de adoptar las medidas que permitan su interoperabilidad con otros prestadores de salud y del acceso oportuno a la información contenida en la ficha que sea necesaria para garantizar la continuidad del cuidado del paciente, cuando ésta sea requerida por un profesional de la salud que participe directamente en la atención del titular de los datos contenidos en ella. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud establecerá la forma y las condiciones bajo las cuales los prestadores almacenarán las fichas, así como las normas necesarias para su administración, adecuada protección, eliminación e interoperabilidad. La ficha clínica electrónica y los sistemas que las soporten deberán estar diseñados para interoperar con otros sistemas necesarios para el otorgamiento de acciones y prestaciones de salud. Un reglamento del Ministerio de Salud, suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá los estándares técnicos y administrativos que deberán cumplir para su certificación. El Ministerio de Salud determinará los estándares que sean necesarios para garantizar la integración e integridad de los datos, interoperabilidad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad de la información que conste en la ficha clínica, además de las condiciones o resguardos administrativos que sean necesarios para tales efectos. Lo anterior, de acuerdo con los recursos que disponga para estos efectos cada año la Ley de Presupuestos del sector público y teniendo en consideración el marco normativo vigente, especialmente la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado en el año 2004 y publicado en el año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de las personas, independiente de la modalidad de atención prestada. La información contenida en la ficha clínica, copias de toda o parte de ella, será entregada o será accesible, total o parcialmente, a solicitud expresa de la persona y organismo que se indican a continuación en los casos, forma y condiciones que se señalan. A. Al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, a sus herederos.
B, a un tercero debidamente autorizado por el titular, mediante poder simple otorgado ante notario o firmado a través de un sistema electrónico que garantice su autenticidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma. C, a los tribunales de justicia, siempre que la información contenida en la ficha clínica se relacione con las causas que estuvieran conociendo. D, a los fiscales del Ministerio Público y a los abogados, previa autorización del juez competente, cuando la información se vincule directamente con las investigaciones o defensas que tengan a su cargo. E, al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud en el ejercicio de sus facultades. F, a la Superintendencia de Salud para dar cumplimiento a las facultades fiscalizadoras y sancionatorias que las leyes le otorgan respecto a los prestadores de salud. G, al prestador individual y a los profesionales de la salud que participen directamente en la atención de salud del paciente para proporcionarle los datos que sean esenciales para garantizar la continuidad de su cuidado. Las instituciones y personas indicadas precedentemente adoptarán las providencias necesarias para asegurar la reserva de la identidad del titular, las fichas clínicas a las que acceden de los datos médicos, genéticos u otros de carácter sensible contenidos en ella, y para que toda esta información sea utilizada exclusivamente para los fines para los cuales fue requerida. Las personas individualizadas en las letras A y B precedentemente podrán requerir, de conformidad con la Ley 19.628, la entrega gratuita y sin dilaciones indebidas de una copia íntegra de la información contenida en la ficha clínica, en un formato estructurado, de uso común y lectura legible, que sea susceptible de ser portado a otro sistema de ficha clínica o transmitirlos a otro prestador que se indique en la solicitud, según lo dispuesto en la resolución que apruebe la norma técnica dictada para tales efectos por el Ministerio de Salud. En caso que la información se requiera para ser proporcionada a otro prestador, este requisito se cumplirá con la entrega de la información necesaria para que el prestador autorizado pueda acceder de manera remota a la ficha clínica del paciente y extraer la información necesaria para garantizar la continuidad del cuidado del paciente. El manejo, almacenamiento y traspaso de esta información será teniendo en consideración el marco normativo vigente, especialmente la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el año 2004, publicado el año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. A todo esto, entonces, el proyecto agrega el siguiente nuevo inciso. Asimismo, la Superintendencia de Salud podrá requerir a los prestadores los antecedentes clínicos estrictamente necesarios para resolver los reclamos y controversias sometidos a su conocimiento, así como para determinar la oportunidad y calidad de las prestaciones otorgadas, debiendo adoptar todas las medidas que permitan resguardar su condición de dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra G del artículo 2 de la Ley 19.628, de la Ley 19.628. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá acceder a la ficha clínica y a cualquier otro antecedente clínico del paciente cuando ejerza la facultad de realizar auditorías clínicas conforme a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 121. Hay al respecto, presidente, una indicación del diputado Lilayú, que pide votar en forma separada la frase: sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá acceder a la ficha clínica y a cualquier otro antecedente clínico del paciente cuando ejerza la facultad de realizar auditorías clínicas conforme a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 121. En estricto rigor, presidente, cuando se pide la votación separada de una parte del texto de un inciso, en este caso, lo que se pretende es eliminar esa frase. Por lo tanto, la indicación yo la traduciría como un texto alternativo del mismo inciso sin esa frase final. Por lo cual, le sugiero someter, presidente, a votación el texto del numeral 2 tal como viene en el texto del mensaje. Caso de ser aprobado, se entiende rechazada por la misma votación la indicación del diputado Lilayú, que propone un texto alternativo. Si bien me explico. Sí, lo entiendo. Doctor Lilayú. La indicación tenía una finalidad, es limitar la facultad de la superintendencia de acceder a las fichas clínicas de las personas. El temor que lo que está sucediendo hoy día, las filtraciones están muy de moda, digamos.
Y en el fondo nos gustaría que el Ejecutivo nos explicara cómo van a resguardar las fichas clínicas, una vez que sean revisadas por la superintendencia en el contexto de una fiscalización. En el fondo es la filtración. Sí. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la superintendencia hoy día está habilitada para manejar datos clínicos de los pacientes, fundamentalmente para la resolución de los reclamos que nosotros vemos, si no sería imposible poder avanzar en ello. Lo segundo es que en el contexto de la interoperabilidad que está implementándose, es la superintendencia la que está a cargo de resguardar el manejo de los datos por parte de los prestadores. O sea, a nosotros nos corresponde supervisar a los prestadores para que ellos correctamente utilicen esos datos. Y en tercer lugar, en ese mismo contexto, es que nosotros seríamos usuarios del sistema de operabilidad solo respecto de aquello que es necesario para resolver o los reclamos o eventualmente las auditorías clínicas. Auditorías clínicas que no son realizadas de motu propio por la superintendencia, sino que a requerimiento del Ministerio de Salud. Ahora, si existiese alguna filtración que hasta el día de hoy, durante todos los años que ha funcionado la superintendencia, no ha ocurrido, obviamente que el funcionario está, digamos, bajo la posibilidad de ser sancionado según lo que establecen las normativas. Ahora, la misma interoperabilidad va a permitir también tener trazabilidad y eso va a ser mucho mejor, digamos, la forma de saber quién es el que está manejando específicamente los datos. Gracias, superintendente. Yo quiero aportar que en la experiencia que tuve como director de hospital de alta complejidad, habitualmente los pacientes llegaban con el reclamo y la copia de la ficha. Claro, hoy en día, estamos hablando de hartos años atrás, entonces es importante lo que plantea el doctor, la preocupación sobre el secreto, entendiendo que los dueños de las fichas son el paciente, el juez y la superintendencia. ¿Lo ponemos en votación? Tranquilo, y sé que los superintendentes son serios, no van a fiscalizar bien, van a guardar bien la ficha. Lo retiramos la indicación. Diputado Celis. La podría conocer a petición de parte, digamos. Nunca de oficio. O sea, ante reclamo, en el caso que las personas interpongan, y ahí expresamente hay una voluntad que autoriza, pero ante también el requerimiento del MinSal en el caso de la auditoría clínica, porque si no sería imposible hacer una auditoría, claro, ¿no? Y en ese caso no es de mutuo propio, sino que no operamos de esa manera. Bueno, ponemos en votación entonces el epígrafe 2, número 2. Concluida la votación, presidente, este numeral 2 del artículo 2 es aprobado por la unanimidad de 8 votos a favor. Pasamos, presidente. No puede votar porque está pareado. Pasamos, presidente, al numeral 3 del artículo 2 del proyecto. Y este sustituye el vigente artículo 37 de la Ley de Derechos de los Pacientes. Le voy a dar lectura al artículo 37 vigente, presidente, el que se propone sustituir en su integridad, no modificar, sino que simplemente reemplazarlo. El artículo 37 vigente dice: sin perjuicio del derecho de las personas a reclamar ante las diferentes instancias o entidades que determinan la normativa vigente, toda persona podrá reclamar el cumplimiento de los derechos que esta ley le confiere ante el prestador institucional, el que deberá contar con personal especialmente habilitado para este efecto y con un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos planteados. El prestador deberá adoptar las medidas que
que procedan para la acertada solución de las irregularidades detectadas. Si la persona estimare que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir ante la Superintendencia de Salud. Un reglamento regulará el procedimiento a que se sujetarán los reclamos, el plazo en que el prestador deberá comunicar una respuesta a la persona que haya efectuado el reclamo por escrito, el registro que se llevará para dejar constancia de los reclamos y las demás normas que permitan un efectivo ejercicio del derecho a que se refiere este artículo. Asimismo, las personas tendrán derecho a requerir, alternativamente, la iniciación de un procedimiento de mediación en los términos de la Ley 19.966 y sus normas complementarias. El numeral 3 sustituye este artículo 37 en forma íntegra por el siguiente texto. Artículo 37. Sin perjuicio del derecho de las personas a reclamar ante las diferentes instancias o entidades que determina la normativa vigente, toda persona podrá reclamar el cumplimiento de los derechos que esta ley le confiere ante el prestador de salud correspondiente. En el caso de los prestadores individuales, las personas podrán efectuar su reclamo ante la Superintendencia de Salud. En el caso de los prestadores institucionales, estos deberán contar con personal especialmente habilitado para estos efectos y con un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos planteados. El prestador deberá adoptar las medidas que procedan para la acertada solución de las irregularidades detectadas. La persona tendrá un plazo de 30 días hábiles para reclamar ante el prestador institucional, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. El plazo de respuesta del prestador ante un reclamo será de 15 días hábiles contados desde la recepción del reclamo. Si la persona estimare que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la respuesta del prestador institucional, la persona reclamante podrá recurrir a la Superintendencia de Salud dentro del plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de dicha respuesta o desde el término del plazo que el prestador ha tenido para subsanar las irregularidades que se le plantearon según corresponda. Un reglamento regulará el procedimiento a que se sujetarán los reclamos, el registro que se llevará para dejar constancia de los reclamos y las demás normas que permitan un efectivo ejercicio del derecho a que se refiere este artículo. Asimismo, las personas tendrán derecho a requerir alternativamente la iniciación de un procedimiento de mediación en los términos de la Ley 19.966 y sus normas complementarias. Este artículo, presidente, tiene dos indicaciones, una del Ejecutivo para modificar el inciso cuarto del artículo 37, en dos sentidos: suprimir el primer párrafo, el que está subrayado, y reemplazar en lo que resta de ese inciso la palabra el, cuando se refiere a el plazo, por la siguiente: para efectos del inciso anterior, refiriéndose al inciso tercero, el plazo, y ahí sigue el texto que ya se leía. Y una del diputado Lilayú para votar en forma separada en el inciso cuarto del artículo 37, el numeral 3, el texto la persona reclamante, que tal como explicábamos en el caso anterior, evidencia la intención del diputado que formula esta indicación de excluir la frase la persona reclamante. Eso tendría que tener alguna explicación, porque sin la persona reclamante no sé quién. El Ejecutivo, respecto de su indicación. La indicación de ustedes. A ver, voy a leer este inciso cuarto, presidente, incorporando todas las indicaciones, tanto la del Ejecutivo como la del diputado Lilayú, y si cobra sentido lo podríamos votar aprobándolas todas ellas, si es del caso. Entonces, este inciso cuarto quedaría de la siguiente manera: para efectos del inciso anterior, el plazo de respuesta del prestador ante un reclamo será de 15 días hábiles,
contado desde la recepción del reclamo. Si la persona estimare que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la respuesta del prestador institucional, podrá recurrir a la Superintendencia de Salud dentro del plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de dicha respuesta o desde el término del plazo que el prestador ha tenido para subsanar las irregularidades que se le plantearon según corresponda. Diputado Romero. Presidente, preguntarle al Ejecutivo por qué elimina este párrafo. Me parece razonable que exista un plazo para poder reclamar ante el prestador institucional, o sea, no puede quedar abierto eternamente esto, entonces no sé cuál es la razón de eliminarlo y dejarlo abierto eternamente, digamos. Gracias, presidente. A ver, en general, iniciativa, en este artículo 37, junto con las otras modificaciones a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, lo que van a hacer es fortalecer las facultades de fiscalización de la superintendencia en esta materia y a regular un procedimiento más robusto para esta fiscalización y los reclamos. En ese contexto, la idea es, hoy las personas no tienen un plazo para reclamar, hoy no lo tienen, está abierto, por distintas consideraciones, porque para ellos, en la atención de salud, el reclamo no es, digamos, la primera prioridad, incluso cuando se sienten vulnerados, intentan resolver su problema. Entonces, muchas veces un plazo les va a quedar corto porque recién se empiezan a preocupar de su situación, llamémoslo así, de derechos, cuando ya está solucionada la atención de salud. Si una persona recibe una mala atención en un prestador y se tiene que cambiar de prestador, recién va a estar interesado en reclamar del primero cuando se solucione el problema. Y como le digo, y hoy ese plazo no existe y no ha generado ningún inconveniente en la práctica. Por lo tanto, reconsideramos esa situación y por eso esta indicación vuelve atrás en este punto y deja abierto sin plazo para que las personas puedan reclamar, sin perjuicio de que se regula un poco más específicamente todo el proceso que viene enseguida después de ese reclamo, que es la respuesta de la institución, y si tienen un plazo para reclamar a la superintendencia una vez que tienen una respuesta del prestador. Ahí sí tienen un plazo porque ahí ya es mucho más fácil objetivizar un hito a partir del cual pueden reclamar y tienen una respuesta formal de la institución prestadora sobre la cual presentar un reclamo. Diputado Romero, entendiendo que tiene un punto que también me pregunto yo por qué no se cierra el plazo. Que claro, lo que pasa es que está bien, no existe un plazo, pero me voy al absurdo. 5 años, 10 años podría reclamar yo, porque después de que me di cuenta, entonces, ¿cuál es el plazo? Porque necesito que quede la historia de la ley, porque al final tiene que haber certeza jurídica y en algún minuto uno tiene que decir, bueno, esto pasó hace 3 años atrás. Claro, hay una obligación de tener 15 años en la ficha, un montón de cosas de ese tipo, pero de repente no solamente son reclamos de temas médicos, ya que para eso existe un carril particular, pero de repente es un maltrato, no se le dio la información, no le explicaron algo, no hubo un trato cordial. Para eso tiene, ¿cuánto? 1 año, 2 años, 3 años para reclamarlo si la persona ya no trabaja ahí. ¿Cuándo se le pone fin a este tema, digamos? Claro, un paciente con afasia que después se recuperó y pudo hacer el reclamo. Ha sido una duda razonable. Superintendente. Sí, gracias, presidente. Lo primero que hay que entender es cuál es el sentido de establecer estos plazos, entendiendo que existe una asimetría entre el paciente y el prestador para poder enfrentarse a una situación de esta naturaleza. Primero porque el paciente está afectado en su salud y por lo tanto su primera prioridad, como decía el abogado, es resolver ese problema sanitario, y eso puede implicar extender el tiempo, digamos, para poder presentar un reclamo, y colocar un plazo en este sentido sería un retroceso respecto de lo que hoy día existe, donde no hay un plazo más que los de prescripción habitual, digamos, que eso existe, que son los 5 años, ¿no? Que son los plazos ordinarios, que es lo que opera el día de hoy. Entonces la norma busca mejorar esa situación de asimetría, y si nosotros le ponemos un plazo, algo que no tiene hoy día más que el plazo ordinario, estaríamos siendo contradictorios respecto del sentido de la norma que se está estableciendo. Entonces, plazo sí existe y el plazo ordinario de 5 años. El plazo negativo.
Presidente. No importa. Presidente. Dada la explicación del Ejecutivo, sugiero votar el numeral 3 con las 3 indicaciones incorporadas, es decir, que su inciso cuarto quede sin el primer párrafo, que se inicie que para efectos del inciso anterior, refiriéndose al inciso tercero, el plazo de respuesta, etcétera, etcétera, y se elimine la fórmula la persona reclamante y el resto del articulado original tal como lo leí. Entonces, es decir, el numeral 3 con la... De acuerdo. En votación entonces. Aprobado, presidente, el numeral 3 en la forma descrita por la unanimidad de los 8 votos. Pasamos en consecuencia, presidente, al numeral cuarto de este artículo segundo. Pasamos, presidente, al numeral cuarto de este artículo segundo, que modifica o introduce modificación en el artículo 38 de la Ley de Derechos de los Pacientes. El artículo 38 vigente dice: corresponderá a los prestadores públicos y privados dar cumplimiento a los derechos que esta ley consagra a todas las personas. En el caso de los prestadores institucionales públicos, deberán además adoptar las medidas que sean necesarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios mediante los procedimientos administrativos o procesos de calificación correspondientes. La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, controlará el cumplimiento de esta ley por los prestadores de salud públicos y privados, recomendando la adopción de medidas necesarias para corregir las irregularidades que se detecten. En el caso de que ellas no sean corregidas dentro de los plazos fijados para este efecto por el Intendente de Prestadores, este ordenará dejar constancia de ello al prestador en un lugar visible para conocimiento público dentro del establecimiento de que se trate. Si transcurrido el plazo que fijara el Intendente de Prestadores para la solución de las irregularidades, el que no excederá de 2 meses, el prestador no cumpliere la orden, será sancionado de acuerdo con las normas establecidas en los títulos cuarto y quinto del capítulo séptimo del libro primero del decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio de Salud. En contra de las sanciones aplicadas, el prestador podrá interponer los recursos de reposición y jerárquico en los términos del párrafo segundo del capítulo cuarto de la ley 19.880. El numeral cuarto del texto del Ejecutivo, que carece de indicaciones, introduce las siguientes modificaciones. Son 2 grandes modificaciones. Reemplaza el inciso segundo en su integridad por los nuevos incisos segundo, tercero y cuarto. Es decir, reemplaza el inciso segundo y agrega un inciso tercero y cuarto. Y dirá: la Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, resolverá los reclamos y denuncias por vulneraciones de las disposiciones de esta ley. Asimismo, la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Prestadores de Salud, podrá fiscalizar de oficio o a petición de interesado el cumplimiento de esta ley por parte de todos los prestadores de salud, instruyendo la adopción de medidas necesarias para corregir las irregularidades que se detecten. En estos procedimientos, si transcurriera el plazo que fijara el Intendente de Prestadores de Salud para la solución de dichas irregularidades, el que no podrá exceder de 2 meses, sin que el prestador cumpliera lo ordenado, se iniciará en su contra un procedimiento sancionatorio, el que se tramitará de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del título cuarto y en el título quinto del capítulo séptimo del libro. Ahí falta una precisión, Manuel. Del libro. Confirmamos.
Se iniciará en su contra un procedimiento sancionatorio que se tramitará de acuerdo a lo establecido en el párrafo que se indicará del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud. Siempre que en el procedimiento de fiscalización respectivo se constatare que la responsabilidad por la infracción recae en el prestador institucional y, además, en uno o más prestadores individuales, se formularán cargos contra todos ellos y se les aplicarán las sanciones que correspondan según el mérito del sumario sancionatorio respectivo, conforme a las normas precedentes. El que era inciso tercero pasa a ser inciso quinto y la segunda indicación del Ejecutivo es para suprimir los incisos cuarto y quinto actuales. Libro 1. Se refería al mismo. Claro. No hay otras indicaciones. Como no hay indicaciones, vamos a votarlo completo. Aprobado, presidente, igualmente por la unanimidad de 8 votos a favor. Se concluye así el artículo segundo del proyecto de ley y pasamos al artículo tercero, que en este caso introduce modificaciones en la ley 19.966, que establece un régimen de garantías de salud, es decir, GES, ¿cierto? Tal como en el caso anterior, no vamos a votar el encabezado, vamos a partir con el numeral 1 de este artículo, que se refiere al artículo 9 de la ley aludida, de la ley de régimen de garantías en salud. Voy a partir en la página 46 dando lectura al vigente artículo 9 de la ley de régimen de garantías en salud. Artículo 9. El deducible deberá ser acumulado en un periodo máximo de 12 meses y se computará desde la fecha en que el beneficiario registre el primer copago devengado. Si al cabo de los 12 meses no se alcanzara a completar el deducible, los copagos no se acumularán para el siguiente periodo, reiniciándose el cómputo del deducible por otros 12 meses y así sucesivamente. Para los efectos del cómputo del deducible, no se contabilizarán los copagos que tengan origen en prestaciones no cubiertas por las garantías explícitas en salud o que, estando cubiertas, hayan sido otorgados fuera de la red asistencial o por prestadores distintos a los designados por las instituciones de salud previsional o el Fondo Nacional de Salud para otorgar dichas garantías, sin perjuicio de los prestadores designados por la Superintendencia conforme a la letra C del artículo 4. No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, y solo para los efectos de la acumulación del deducible, tratándose de una condición de salud garantizada explícitamente que implique urgencia vital o secuela funcional grave y que en consecuencia requiera hospitalización inmediata e impostergable en un establecimiento diferente de los contemplados en la red asistencial o del designado por la institución de salud previsional, se computarán los copagos devengados en dicho establecimiento de acuerdo al plan contratado o a la ley 18.469 hasta que el paciente se encuentre en condiciones de ser trasladado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo, el médico tratante en el establecimiento será quien determine el momento a partir del cual, para los efectos de este artículo, el paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado, caso en el cual se aplicarán las reglas siguientes. A. Si el paciente o sus familiares, no obstante la determinación del médico, optan por la mantención en el establecimiento, los copagos que se devenguen a partir de ese momento no se computarán para el cálculo del deducible. B. Si el paciente o sus familiares, en el mismo caso, optan por el traslado a un establecimiento que no forma parte de la red asistencial o no es de aquellos designados por la institución de la salud previsional o el Fondo Nacional de Salud, según corresponda, se aplicará lo dispuesto en la letra precedente. C. Si el paciente o sus familiares optan por el traslado a un establecimiento de la red asistencial o a uno de los designados por la institución de salud previsional o el Fondo Nacional de Salud, según corresponda, se reiniciará a partir de ese momento el cómputo de los copagos para el cálculo del deducible.
Si con posterioridad a las situaciones descritas en la letra A y B del inciso precedente, el paciente decide ingresar a la red asistencial o ser atendido por el prestador designado por la institución de salud provisional, se iniciará o reiniciará el cómputo de los copagos para el cálculo del deducible. Los establecimientos que reciban personas que se hallen en la situación descrita en el inciso tercero deberán informarlo a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales dentro de las 24 horas siguientes, señalando la identidad de las mismas. Dicha información deberá registrarse a través de la página electrónica habilitada por la referida Intendencia para estos efectos y estará inmediatamente disponible para su consulta por el Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional. En caso de discrepancia acerca de la calificación de una situación como de urgencia vital o con secuela funcional grave, el Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional podrán requerir que resuelva la Superintendencia de Salud a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales. Deberán interponer el requerimiento suscrito por un médico registrado en la Superintendencia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se consideren que el paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado, acompañando los antecedentes clínicos en que se funda su parecer. Si los antecedentes son insuficientes o no están suscritos por el mencionado profesional, la Intendencia podrá rechazar de plano la solicitud. La Intendencia resolverá dentro del plazo de 2 días corridos y el costo de su intervención será de cargo del requirente. En caso de impugnaciones reiteradas e injustificadas de la calificación hecha por el médico tratante de situaciones de urgencia vital o con secuela funcional, la Intendencia sancionará al requirente. El texto del proyecto de ley agrega en el inciso sexto del artículo 9 a continuación del punto aparte, que termina para su consulta por el Fondo Nacional de Salud y la Institución de Salud Provisional, agrega el siguiente párrafo nuevo como punto seguido. Perdón, secretario, vamos a pedir unanimidad para 10 minutos para terminar ese inciso. 5 minutos. Solo para terminar este numeral. ¿Sí? El proyecto del artículo tercero número 1 agrega en este inciso sexto, ya leído, la siguiente frase como punto seguido a continuación del inciso sexto. El siguiente párrafo, perdón. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Salud podrá sancionar a los prestadores privados con amonestación o multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales, la que podrá elevarse hasta 600 unidades tributarias mensuales si hubiera reiteración dentro del plazo de 1 año. Tratándose de prestadores públicos con independencia así integran la red asistencial de los servicios de salud, sus directores y las jefaturas dependientes del establecimiento o de la red de establecimientos al cual éste pertenezca en su caso, se les impondrá una sanción de amonestación o multa de 10% a 50% de la remuneración mensual del jefe o director sancionado. Con todo, tratándose de establecimientos autogestionados en red, establecimientos dependientes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o Fuerzas Armadas de Chile, o dependientes de universidades estatales reconocidas por el Estado, la sanción se aplicará al director del establecimiento. Asimismo, tratándose de establecimientos de atención primaria de salud, la sanción se impondrá al director del Departamento de Salud Municipal o de la Corporación Municipal según corresponda. Este numeral, número 1 de este artículo tercero, tiene una indicación del diputado Lilayú para agregar al final del párrafo una nueva frase que diga, además, en caso de que el multado deje de prestar servicios por cualquier causa, se le podrá cobrar una multa del mismo valor de lo que se le hubiera retenido en caso de continuar sus servicios. ¿El Ejecutivo qué opina de esa indicación? Por su intermedio, presidente, sobre la indicación 53, si ustedes recordarán, esta es una indicación que el diputado Lilayú repitió en distintos artículos de la ley, y en la sesión pasada manifestamos un desacuerdo con esta propuesta, particularmente porque acá lo que se persigue es una responsabilidad
de los directores, similar a lo que ocurre en el estatuto administrativo, incluso con sanciones más gravosas que aquella, y creemos que ya perseguir más allá, una vez que se fue de la institución, que ya dejó el cargo, perseguirlo más allá, haciéndole una sanción especial que no existe para otros jefes de servicio en el Estado, es desproporcionado en este punto. Entonces, y la responsabilidad acá es bastante difícil separar la institucional de la personal, entonces también perseguirlo por responsabilidades institucionales también es más complejo. Diputado. No, solamente para preguntarle al Ejecutivo si me pueden recordar, en caso que, por ejemplo, el director de servicio o el director de hospital deje de prestar servicio por esta razón, por ejemplo, ahora que se aplique esta sanción, ¿lo pueden contratar en otro hospital? ¿Puede ir a trabajar un CEFAM? ¿Puede ir a una corporación de salud municipal, por ejemplo, seguir trabajando, por así decirlo, con plata del Estado? ¿O se tiene que ir para la casa, por así decirlo, y trabajar de otra manera? Pero que no, el tema es que si va a seguir la sillita musical y se va al hospital de al lado, o se va al CEFAM, o se va a otra institución pública, como que no sé hasta dónde puede ser solamente disuasivo esto. A lo mejor se saca el cacho y seguir en el hospital, pero va a seguir igual dentro del Estado en otro organismo. Por su intermedio, presidente, para ser súper claro, hay que estar atento a las razones por las cuales un funcionario deja la institución. Cuando un funcionario deja una institución con ocasión de una sanción de destitución, claramente no puede ingresar a otro órgano de la administración del Estado. Cuando no es esa la causal, sí puede ingresar. Ahora, también tengamos ojo, en este caso, el tipo de infracción que estamos sancionando. Porque acá, en esta hipótesis, no estamos sancionando la infracción en particular, el no informar en el plazo de 24 horas a la superintendencia, no tiene la sanción de la destitución. No estamos poniéndonos en la hipótesis más gravosa, es decir, en la hipótesis de que eventualmente un director de hospital no cumpla con esa obligación, podrá ser sancionado, pero suspenderlo como ocurre en un estatuto administrativo de 5 años sin ingresar a la administración podría ser desproporcional para una infracción de ese calibre, especialmente con la necesidad de especialistas que necesitan. Diputado Romero. Perdón, presidente, lo que pasa es que, a ver, se da mucho en la administración pública en general que cuando la sanción es inminente renuncias y no te hace responsable. Entonces, lo que pasa es que, claro, acá claramente la multa, es decir, la sanción a amonestación, bueno, amonestación, pero la multa dice de 10% a 50% de la remuneración mensual del jefe o director sancionado. Ok, veo que se me acerca esta multa, yo renuncio y me voy. Y me salvo de la multa. ¿Eso es lo que estamos tratando de dejar acá? Eso es lo que se protege en el fondo, que al final siempre existe esta posibilidad de que cuando es que es inminente, incluso alguien hasta te puede contar, dice, oye, ¿sabes que viene re mala la resolución, compadre? Presenta el tiro la renuncia, y me arranco, y me voy al CEFAM, me voy a otro hospital, porque claro, no fui sancionado, renuncié nomás. ¿Te fijas? Entonces, esto ¿cómo protege para que no pase eso, digamos? Y haya un montón de directores que después andan dando vueltas y que saben que salieron de un hospital mal, pero terminaron en otro hospital. Entonces, ¿cómo funciona eso? Diputado Celis. Tengo entendido que hay que ser multado. Claro, pero yo creo que fue, no sé si destituida o se le pidió la renuncia voluntaria. Hoy día trabaja en el servicio de salud de Viña del Mar, Quillota. Pero ella nunca fue multada, sino que se le pidió la renuncia o fue bien destituida. Aquí nunca se le aplicaría este caso. Es que lo que pasa es que con esta norma, claro, viene la multa y no la vas a alcanzar a multar, ¿ya? Porque va a alcanzar a zafar antes, va a renunciar y listo, se salvó de la multa. El tema es que lo que se está diciendo es que es que la sanción igual se materializa, es decir, va a llegar la multa al servicio, o sea, claro, le va a llegar la multa a la jefatura, pero la vas a poder perseguir igual donde esté. Eso es lo que, o se le va a poder hacer una retención de esto. Eso es lo que, en el fondo, yo entiendo de la indicación del doctor Lilayú, no que en el fondo cuando él sepa que la resolución viene mal para el director, renuncia, se va,
llega la sanción al servicio, pero ya como no hay a quién aplicarla, queda archivada nomás, guardada. Pero paralelamente, como dices tú, estoy trabajando en otro servicio de salud, en otro hospital, y listo, partimos desde cero. ¿Ese es el tema? Que pongamos sancionada o sancionado, pero no multado. Superintendente. Sí, dos cosas. Lo primero es que es importante tener en claro qué es lo que estamos multando, de tal manera que no tengamos una discusión que lleve a una medida que sea extrema respecto de la falta que ha cometido el funcionario, digamos. Pero lo segundo también tiene que ver cómo opera hoy día, porque la única forma que pudiera el funcionario enterarse de que viene con una multa es, primero, que obviamente se incumpla con la normativa de reserva del sumario respectivo. Ya, usted me podría decir, ya, pero igual lo puede saber. Lo va a saber siempre cuando el fiscal le presente la vista al jefe superior del servicio. Porque cuando se generan cargos, se formulan cargos, todavía no se sabe si esta persona va o no a ser sancionada. Entonces, cuando está la vista fiscal, ¿ya?, es cuando vamos a saber si es que va a haber sanción o no. Eventual, porque el jefe superior del servicio puede determinar sí o no. Pongámonos en ese caso, vista fiscal, entonces lo recibe el jefe superior del servicio. Si esta persona renuncia, el jefe superior del servicio tiene la potestad de retener la renuncia 30 días, hasta 30 días, ¿ya? De tal manera que pueda asegurar el cumplimiento de lo que se está investigando en esa investigación sumaria. Entonces, como depende ya esa fase del director o del jefe superior del servicio, si yo le retengo 30 días, basta que yo tome la decisión teniendo la vista fiscal lista. Ese es el resguardo que podría existir. Queda un minuto. Votamos el artículo tal cual. Adelante, secretario. Lo que en este caso corresponde es hacer dos votaciones. Vamos a votar el numeral 1 tal como lo describe, tal como está descrito y planteado por el Ejecutivo, y como la indicación del diputado Lilayu es complementaria, se vota por separado. En votación, el artículo 1. El texto del proyecto, el texto original. ¿Votó, diputado? Sí. Resulta aprobado el número 1 del artículo 3 del proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, presidente. Ahora procedemos a votar la indicación número 53 del diputado Lilayu, que agrega la frase a la que le di lectura. Presidente, el resultado de la votación es de rechazo, pues tiene 3 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, no obtiene la mayoría de los presentes. Rechazado y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.